Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar en el ejercicio que les dejé ayer. Espero que tengan algo adelantado. También, si tienen algún problema con los ejercicios que he explicado, que ya van 3 programas, 3 proyectos. Y aparte de eso, si alguien tiene problemas con el NetBeans, a ver si lo puedo ayudar. Te voy a activar para que puedan compartir pantalla si alguien desea hacerlo. Bien, ya está el modo de compartir pantalla. ¿Alguien quiere compartir? No se trata de que tengan el ejercicio completo, bien, sino que hayan iniciado a realizarlo. De igual, si encontraron alguna dificultad al hacer algo, yo los puedo ayudar, pero necesito ver el código que llevan. Buenas. Hola. ¿Sí? ¿Alguien va a compartir pantalla? Voy a pasar lista. Christopher José. Benin André Lagos. Edgardo Osorto. Jeffrey Josué Flores. Fernando Josué Barahona. Presente, Lick. Presente. Juan Carlos Cruz. Ángel David Torres. Presente, licenciada. Andrea Giselle Urbina. Presente. Félix Eduardo González. Ever Alfredo Tomé. Buenos días. Ok. Luis Manuel García. Presente. Axel Artica. Presente. Gabriel Hetman. Olman Escalante. Presente. Olman. Olman, sí, presente, Master. Carlos Eduardo Ávila. Presente, Lick. Ever Matute. Presente, Lick. Pablo Reyes. Presente, licenciada.
Edward Flores. Edward. Cristian Hernández. Olvin Josué. Presente, Lick. Mauricio Samael. José Daniel Meléndez. Presente, Lick. Christopher Rivera. A ver, Edward. Ok, Edward. Christopher Rivera. Ok, Christopher. Douglas Alexander. Presente, Lick. Amy Barahona. Presente, Lick. Génesis Vázquez. Presente, Lick. Magdiel Orellana. Presente. Kevin Miguel Ávila. Presente, Lick. Ricardo Danilo Cuello. Presente. Edgardo Josué Iglesias. Presente, Lick. William Josué López. Presente, Lick. Joel Isaías Núñez. Presente. Es que estaba arreglando el audio de la compu. Cristian Ah, Hernández. Cristian. Cristian Ok, Hernández. ya. Ok, ya lo chequé. Leslie Johanna Pérez. Presente, Lick. Alicia Fernanda Valle. Presente. Voy a ver el chat. ¿Alguien que no mencioné? Lick, a mí me llamó. Ya voy. Josué. José Saí Cabrera. Josué. Josué es el primer nombre. Sí, José Saí Cabrera. Y firmó la lista Ah, de lunes y martes. fíjese que el martes no fue. ¿Y el lunes? Sí fui, pero no vi la lista, fíjese. Es Josué Said. Así es. Ujú. Cabrera. Sí, Saí Cabrera. Ok. Edward ya lo Gracias, chequeé. Christopher también. A mí me llamó Lick. A ver, ya voy. Christopher y Cristian. Christopher ya lo chequeé. Ángel. ¿Quién me preguntó si lo había llamado? Ángel, ya lo chequeé. Félix. Ok, Félix ya lo chequeé. Mauricio. Mauricio Martínez. Mauricio Samael Molina. Ya lo chequeé, Mauricio. Bien, repito, ¿hay alguien que quiera compartir pantalla? Ever. Ya está chequeado, Ever. Ok, miren. Ya a partir del segundo parcial, estos días, miércoles, en los cuales, según la programación, hay asignado que ustedes deben de trabajar. Bien, voy a empezar a llamar por lista para que ustedes me enseñen lo que lleven adelantado. No espero que tengan los ejercicios completos, pero sí tienen que tener algo ya trabajado. Bien, entonces les repito, ya a partir del segundo parcial voy a empezar a hacer eso. Porque no se trata de que yo vaya a hacer el ejercicio, de hecho no lo voy a hacer. El día de hoy lo dedico para apoyarlos a ustedes.
en cualquiera de las asignaciones que yo les haya dado. Perdón, ¿quién me acaba de entrar? Alguien acaba de entrar, ¿verdad? ¿Quién era? Fui yo, licenciada, que tengo problemas de conexión, pero ya había entrado porque Ah, ya lo había chequeado. se desconectó. Sí, ya lo chequeé, sí. Entonces, voy a explicar la estructura general que va a llevar el programa. Voy a poner la pizarra. Entonces, con el proyecto de la placa de vehículo. Entonces, tendríamos el main. ¿De acuerdo? Hay una entrada de datos, una sola entrada de datos. Luis, entonces chequee con lo que yo voy haciendo. Y cualquier consulta, entonces, me pregunta. Bien, hay una única entrada de datos. No voy a poner todas las instrucciones. Como les digo, aquí lo que voy a detallar es la lógica que va a llevar. Entonces aquí yo tendría la entrada de datos, obviamente la definición de variables. Y después haría la entrada de datos, que en este caso es la placa del vehículo. Bien. Hay dos validaciones que hay que realizar con esta placa del vehículo. La primera validación tiene que ver con que tenga 7 caracteres, o sea de longitud 7. Y dijimos que para ello íbamos a emplear una función. Entonces yo podría tener una variable, digamos longitud, en donde voy a hacer el llamado a función. La función es la que va a determinar la longitud. No lo vamos a hacer en main. ¿Cuál es el método que nosotros usamos para determinar la longitud de un dato de tipo string? ¿Cómo se llama el método? Length. Length, muy bien. Length, ¿ok? Así que una vez que la función se ejecute, entonces retorna. ¿Y qué me va a retornar? Un número indicando cuántos caracteres hay. Ese número se guarda aquí, en longitud. Bien, ahora, hay una segunda validación. Bien, pero si no pasa la primera validación, indica que el número de placa es incorrecto. Por lo tanto, yo no voy a seguir con todo el proceso, yo no voy a seguir validando. Pero ¿cómo me doy cuenta si tiene la longitud correcta? Tengo que evaluar el contenido de esta variable, ¿verdad? Ese número que me proporcionó la función. Entonces vamos a preguntar, porque voy a evaluar, entonces voy a utilizar un if. ¿La longitud correcta cuál es? ¿Cuántos caracteres debe tener para que se considere correcto? 7. 7. Bien, entonces ahí estoy preguntando si la longitud, ¿verdad?, que me proporcionó la función es igual a 7. Entonces, en ese caso, si se cumple, está correcto. ¿Qué voy a hacer si está correcto? Bueno, si quieren pueden enviar un mensaje diciendo que la longitud está correcta, no hay ningún problema. Ahora, lo otro que sí hay que hacer es llamar a la segunda función. La segunda función es la que se encarga de sustraer los 3 primeros caracteres del número de placa. Te voy a tener, digamos, letras 3, y aquí va a haber otro llamado a función. Entonces ahí vamos, en esa segunda función, vamos a sustraer
los 3 primeros caracteres. Entonces, allá en el cuerpo de la función, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuál es el método que nos sirve a nosotros para sustraer una parte de una cadena de caracteres? ¿Cómo se llama ese método? Substring, muy bien. Ese substring lo uso en la función, no lo voy a usar acá. Entonces la función me va a retornar los 3 primeros caracteres y eso lo guardo aquí. ¿Bien? Ahora, los 3 primeros caracteres indican el tipo de vehículo. Tengo que evaluar esos 3 primeros caracteres. Entonces acá, aquí le voy a poner como comentario inicio de la condición que valida o que evalúa. Evalúa la longitud. Y si es verdadero, estamos con esto. Llamamos a la función que sustrae los 3 primeros caracteres. Ahora, tengo que evaluar. ¿Cuáles son esos 3 primeros caracteres? Nuevamente, otra condición. Esta condición, vean, ojo, está dentro de la parte verdadera de esta. ¿Por qué? Porque si se cumple la primera validación, yo hago la segunda. O sea, la segunda validación, realizarla, depende de que se cumpla la primera. Si no cumplo la primera validación, ni me molesto en hacer la segunda, porque desde la primera validación el dato ya es incorrecto. Así que letras 3, que sería la variable donde yo guardé esos 3 primeros caracteres, voy a preguntar. Quedamos en que uno de los valores que hay que evaluar es par, de particular. Entonces, Sí. si esas 3 primeras letras son par, simplemente envío un mensaje de vehículo particular. ¿Sí? Solo usa una condición, así como ir para una respuesta, tiene que usar una condición. Es que ve que casi no le escucho. Voy a escribirlo, pero. Sí. Ahora, hay un falso para esta. Ya voy a leer el chat. Aquí le voy a poner inicio de condición que evalúa las 3 primeras letras. Bien, entonces aquí estoy diciendo que si las 3 primeras letras son par, voy a imprimir que es un vehículo particular. Utiliza una... Permítame. Ok. Utiliza una condición doble. O sea, sí, estoy empleando 2 if y los dos son dobles, solo que el primer if dentro de su parte verdadera tiene otro if. El falso sería si es alquilado, así es. O sea, estoy en este falso, en este else, que es el falso de esta condición. Por lo tanto, si no es par, voy a asumir que es el otro tipo de vehículo, que es el de alquiler. Bien. Y aquí cierro este if. Pero recuerden, estoy dentro de este otro if. Todo esto es si se cumple. Si la longitud es igual a 7. ¿Qué hago si la longitud es incorrecta? Entonces, este primer if tiene su parte falsa. Vamos a poner... Entonces, lo que voy a hacer es notificar que el número de placa es inválido. Bien, no hago nada más. Si es inválido, si es un dato que no es correcto, ¿cómo voy a trabajar con él? Entonces, no hago nada más, simplemente notifico. Recalco. Por eso es que esta segunda función la llamo únicamente cuando la longitud es la correcta, porque ya me aseguré que el dato que ingresó el usuario
está correcto, está bien. Entonces yo puedo trabajar con ese dato. Pero si el dato no tiene la longitud correcta, no puedo trabajar con un dato que está mal digitado. Y de ahí, después de esa condición, perdón, acá abrí llaves. ¿Por qué? Siguiendo la lógica que les dije del if, cuando dentro de un if o un else hay más de una instrucción, hay que encerrarlas entre llaves. Entonces yo en este if, en este de longitud, voy a tener primera instrucción, el llamado a función. Segunda instrucción, la estructura if. Así que tengo que cerrar esta llave. Y la voy a cerrar acá. Vamos a poner pero aquí, si lo único que voy a tener en este else es un systemout.println diciendo que el número de placa es inválido, es una sola instrucción. Entonces no es obligatorio encerrarla entre llaves. Por lo tanto, después de esto, yo tendría que cerrar llaves, pero este sería el fin de main. Y después del fin de main, yo detallaría el cuerpo de las funciones. Revisen, por favor. O sea que en resumen, licenciada, si en la primera condición de longitud es igual a 7, si eso no se cumple, entonces todo lo de adentro ya no tendría No se sentido. hace, no se hace. O sea, que esto no se va a realizar siempre. O sea, valido el tipo de vehículo solo si la longitud del número de placa es la correcta. De acuerdo. Otra consulta que ahí sí me confundí un poquito. Ahí donde dice letra 3 igual, ¿por qué en una tiene un igual y en la otra 2? Es que mire, si yo voy a utilizar un igual para comparar, porque esta es una pregunta que yo estoy haciendo, ¿la longitud es igual a 7? El igual de comparación son dos símbolos igual, que es muy diferente a este. Un solo igual es el igual de asignación. Yo aquí estoy diciendo, voy a guardar en letras el valor que me retorna esta función. No es una pregunta. Esta sí. Esto, doble igual, es comparación. Un solo igual es asignación. Sí, letras 3 es un string. ¿Por qué? Porque miren lo que está almacenando. Y recuerden que para obtener esto, vaya. Pongamos un ejemplo. Voy a hacer la definición de placa y aquí mismo le voy a asignar un valor. Ustedes tienen que leer el número de placa. Por eso lo puse acá, entrada de datos, que es el número de placa. Entonces digamos que el número de placa es este. Fue lo que ingresó el usuario. Yo lo estoy haciendo directamente. Ustedes lo ingresan. Entonces miremos. ¿Qué es lo primero que va a ver? Determinar la longitud. Entonces llamamos a la función que determina la longitud. ¿Qué dato me va a retornar esa función? ¿Cuántos caracteres hay acá? 6. ¿No? Solo 5. 5. Número de... ¿Cuál es la longitud de ese dato que tengo sombreado? 5, perdón. 5. Entonces 5, ¿verdad? Es lo que va a retornar la función y se va a guardar aquí. Vengo yo y pregunto, ¿la longitud es igual a 7? ¿Qué me va a dar? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Como es falso, no puede entrar a este bloque, que es el verdadero, sino que viene acá, al else del falso de la condición de longitud. Medio falso. ¿Y qué va a hacer? Enviar un mensaje de que el número de placa es inválido. Entonces, miren, desde aquí yo sé que no está correcto. Entonces, ¿por qué voy a seguir validando? El dato no es correcto. Ahora, digamos que el dato de entrada es este. Te llamo a la función de longitud. ¿Qué me va a retornar la función de longitud con este dato?
¿Cuál es la longitud de ese dato? 7. 7. Entonces, aquí se guarda 7. Ahora evalúo si el dato es correcto. ¿La longitud es igual a 7? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Como es verdadero, ahora sí puedo entrar y ejecutar este bloque. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer con este número de placa? Una vez que sé que es correcto, voy a llamar a la función para sustraer las 3 primeras posiciones. Díganme ustedes. Ya me dijeron que es el substring, pero esta función, ¿qué instrucción va a contener? Va a trabajar con la placa. Supongamos que en esa función tengo esta variable. ¿Bien? Y en esa variable yo quiero almacenar esto. ¿Cómo lo hago? Tendría que Let es igual. longitud punto substring. No, longitud no. Miren, ¿quién tiene el número de placa? ¿Qué variable lo tiene? La variable se llama placa. Placa punto Entonces, substring. muy bien. Placa.substring. Bien. Ahora, ¿a partir de qué posición voy a trabajar para hacer la sustracción? De 0 a 2. De 0, coma. 2. Acuerden que el segundo dato indica cuántos caracteres voy a sustraer. Si usted me dice 2, aquí esta es la posición 0. Entonces, a partir de la posición 0, sustraigo 2, solo sustraería esto. Y yo necesito los 3 primeros. Entonces sería a partir de la posición 0, sustraer 3 caracteres. Esto es lo que yo tengo que colocar en la segunda función. Y después hago el return de let. Entonces cuando hago el return, ¿qué es lo que se va a almacenar en letras 3? Si es este valor, se va a almacenar ALQ. Vengo y evalúo letras 3. Letras 3 es igual a par, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces no puedo entrar a este, sino que me voy a ir a este else. Y en este else voy a enviar un mensaje que diga que el vehículo es de alquiler. Y es cierto. Alc. ¿Bien? Si fuera par, en vez de alc, fuera par, entonces esto me sustraería par, lo cual yo guardaría en esta variable let. Hago el retorno, esta palabra par se guarda en letras 3 y de ahí pregunto si letras 3 es igual a par, me daría verdadero. Entonces se viene para acá y iba a decir que el vehículo es particular. Eso en detalle es la lógica que hay que trabajar para este ejercicio. ¿Consultas? Si funciona así, entonces quiere decir que si uno pone cualquier tipo de letra que no sea la que está ahí, o sea, si no es par, Si no es par y no es ALQ. sí, siempre va a decir que va a ser de No, alquiler. en ese caso no hace nada. ¿Y sabe por qué? Porque eso, validar que no sea par y que no sea ALQ, requeriría que nosotros anidáramos. Bien, porque ya tendríamos, en vez de tener 2 opciones, par o ALQ, tendríamos 3, par, ALQ y ninguna de las anteriores. Sería una tercera alternativa. Entonces tendríamos que anidar y eso lo vamos a ver hasta la próxima semana. Entonces, por los momentos, solo podemos validar si es par o ALQ. Está bien, Lin. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Lick.
Lick, la prueba de mañana será virtual. ¿A qué hora? A la hora de la clase, y sí, sí es virtual. ¿Y qué PDF son los que hay que estudiar? O sea, ¿qué es Solo- qué es lo que entra? La clasificación de los tipos de datos que hemos visto, que son tipos de datos primitivos, no primitivos, los datos wrapper, ¿verdad? Esos tipos de datos, como definir variables, operaciones de entrada-salida. Bien, lo que no va a entrar ahorita son decisiones, o sea, la instrucción if. Pero incluso si va a entrar funciones. O sea, ¿qué es una función? ¿Verdad? ¿Cuál es el encabezado de una función que esté definido correctamente? Lo que les expliqué de argumentos versus parámetros que deben de ser del mismo tipo. Debe de haber mismo número de argumentos versus parámetros. ¿De acuerdo? Que una función retorna valor con una cláusula return. Bien, la mayoría de las preguntas va a incluir líneas de código para que ustedes evalúen, en lugar de preguntarles conceptos, o sea, que se los aprendan de memoria. Sí, mañana es la prueba. ¿Cuánto tiempo lo va a dar, Lick? La hora de clase. Es la hora de clase. Ok. ¿Cuántos puntos vale la prueba, Lick? No sale ahí en la programación. O sea, porque el acumulativo es el 40% de la nota del parcial. Bien, este parcial cuesta 25 puntos, de los cuales 40% es acumulativo. Ese 40% divídalo entre 2. ¿Cuánto es 25 por 40%? Es 18. Ay, no, perdón, 45 que estoy diciendo. Este parcial cuesta 25. 25 por 0.4 son 10 puntos. O sea, 10 puntos de acumulativo y son 2 acumulativos a 5 puntos oro cada uno. Perfecto, 10, sí. Gracias. ¿Tienen más consultas? Sí, licenciado, yo tengo una consulta. Por ejemplo, yo a esa hora estoy en la universidad. ¿Puedo usar uno de los laboratorios para poder realizar la prueba? Sí, sí puede. Solo tiene que checar que sea uno que esté libre. Pero sí puede hacerlo. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más consultas, finalizamos la clase. Por favor, hagan este ejercicio. Bien, para que lo revisemos ya en sí, el ejercicio hecho la próxima semana. Yo, para la prueba del día de mañana, voy a estar en Zoom por cualquier consulta. No es obligatorio que ustedes entren a Zoom, a menos que quieran preguntarme algo. Ok, licenciada. Bueno, gracias, feliz día y hasta Muchas mañana. gracias, Lick. Buen día. Hasta mañana. Gracias, Lick. Igual, feliz día. Adiós, Gracias, Lick. Nos vemos. adiós. Gracias, Lick. Buen día. Buen día, Gracias, Lick. Buen día. buen día. Feliz día, Lick. Igualmente.